Ahora sí. Bien, bueno, bien. eh, Clase de hoy vamos a empezar con conceptualización de vejez, ¿sí? Tenemos que entender que en realidad la vejez es parte de nuestro proceso o del proceso evolutivo, no es una enfermedad. Sí, la vejez permite caracterizar este periodo de la vida para partir de ahí, por ahí empezar a pensar en patologías que surgen y cuál es el rol en realidad del acompañante terapéutico en esas patologías. Entonces, vamos a hablar de lo que sería psicogerontología, ¿sí? Este proceso de la vejez. A ver, todo lo que es el envejecimiento, podemos decir que conlleva un proceso de pérdida, por ejemplo, de la red social, ¿sí? La jubilación, por ejemplo, puede llevar a la pérdida de relaciones personales, de roles laborales, eh, de este enfrentamiento que muchas veces las personas mayores enfrentan a la sociedad, ¿sí? Y procesos de duelo también. El duelo implica, a ver, reacciones físicas, reacciones emocionales, reacciones sociales por la pérdida por ahí de personas también cercanas, de personas significativas. También hay pérdidas en lo que es las funciones cognitivas, ¿sí? En lo que es el lenguaje, por ejemplo, puede haber pérdida o puede haber dificultad, mejor dicho, en la nominación o en la evocación de palabras, ¿sí? Puede haber una reducción también de la fluidez verbal, ¿sí? Y la preservación del lenguaje indica un envejecimiento normal, ¿sí? Puede haber también dificultad para recordar hechos recientes, ¿sí? Usted acuérdese que la memoria que nos permite a nosotros almacenar y nos permite recordar experiencias y percepciones, ¿sí? Con respecto también a las funciones cognitivas, el tema de la atención. El tema de la atención depende de la motivación y depende también de los estímulos recibidos, ¿sí? Entonces hay una disminución en la vejez, pero mínima en lo que es la capacidad de concentración y focalización, ¿sí? Bien, y otra cosa, el aprendizaje. Hay un leve, podemos decir, declive en el aprendizaje, más que nada en el aprendizaje verbal, ¿sí? Para mejorar el aprendizaje en las personas adultas mayores, ¿sí? Nosotros debemos darle por ahí un poco más tiempo para pensar, eh, establecer un ambiente de aprendizaje que sea positivo, reducir la ansiedad, reducir el cansancio, ¿sí? Sí, otra cosa por ahí, que el geronte no se preocupe si al principio por ahí no recuerda lo que aprendió, ¿sí? Y para que aprenda mejor debemos brindarle instrucciones que sean sencillas y repetirlas las veces que sea necesario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características en realidad del envejecimiento? El envejecimiento nos afecta a todos, es universal, no es que a uno le pasa y al otro no, ¿sí? El envejecimiento también es progresivo, avanza con el tiempo. El envejecimiento afecta la capacidad funcional, ¿sí? Para realizar diversas funciones. El envejecimiento podemos decir que es complejo, que es variable, varía entre los individuos, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes de la vejez? Por ejemplo, algunas, ¿no? Arteriosclerosis, ¿sí? Que sería lo que es el engrosamiento de las paredes arteriales, ¿sí? Que afectan las arterias principales. Afecciones musculares, por ejemplo, debilidad muscular o
o una gravedad por algún tipo de lesión, ¿sí? Más que nada lo que es lesión neurológica. Después otra enfermedad común es el tema de la hipertensión arterial, ¿sí? La presión sanguínea, digamos, alta, ¿sí? Después hay, a ver, enfermedades, por ejemplo, de la sangre, ¿sí? Que es una pérdida crónica de sangre en lo que es, por ejemplo, a ver, el tracto gastrointestinal, que es un déficit de la vitamina, por ejemplo, B12, después enfermedades cardiocerebrovasculares, esquema cerebral, hemorragias intracraneales, arritmias cardíacas, bueno, muchísimas enfermedades. Hay enfermedades del aparato digestivo, ¿sí? Hernia de hiato, gastritis, úlceras gástricas, divertículos. Bueno, hay enfermedades, a ver, con respecto al hígado, con respecto a las vías biliares, con respecto al aparato urinario, ¿sí? Al aparato respiratorio. Los gerontes suelen tener bronquitis crónicas, ¿sí? O asmas bronquiales. Después todo lo relacionado a enfermedades de la nutrición, por ejemplo la diabetes, ¿sí? Los cánceres también son, uno cuando envejece es mucho más propenso a tener cáncer, ¿sí? Eh, y también tenemos todas las enfermedades del sistema nervioso, la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, que es donde nosotros nos vamos a basar en este curso, ¿sí? O alteraciones vasculares también con respecto al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, a los gerontes se le hace una valoración geriátrica integral que se abrevia con las siglas BGI, ¿sí? Que es un proceso diagnóstico, ¿sí? Es un proceso diagnóstico en realidad multidimensional, que para evaluar las capacidades y los problemas médicos y también los sociales, psicológicos y las funciones de esos ancianos. En realidad, la valoración geriátrica integral tiene un objetivo, que es mantener al anciano en su domicilio el mayor tiempo posible, ¿sí? Siempre con una mejor calidad de vida, obviamente, ¿sí? ¿Qué se evalúa en esa valoración geriátrica integral? Primero que nada, la valoración social, ¿sí? Se evalúa la situación psicofamiliar, las relaciones interfamiliares, las relaciones sociales, ¿sí? Se evalúa todo lo que es la condición de vida. Luego está la valoración de la función física, ¿sí? Se evalúa la autonomía, ¿sí? En las actividades instrumentales de la vida diaria, hacer las compras, alimentarse, vestirse, higienizarse, entre otras. También se hace una valoración neuropsicológica, ¿sí? Funciones cognitivas, el estado emocional de este anciano, la personalidad, la conducta, y luego se hace lo que es una valoración clínica, ¿sí? O sea, todo lo que sería la historia clínica, que esa historia clínica se realiza por un profesional o se realiza por el equipo, muchas veces tratante, donde también se evalúa todo lo que son los síntomas que tiene el paciente, el geronte, si perdió peso, por ejemplo, eh, se hace una exploración física, eh, se hace una valoración también de la vista, de la audición, de lo que es la piel, del equilibrio, ¿sí? Se evalúa de pie a cabeza, ¿sí? Todo, ¿ok? Entonces, la valoración geriátrica integral se hace para tratar de mantener a ese anciano en su domicilio el mayor tiempo posible, ¿sí? Y acuérdense que la vejez es un estado de involución, no es una enfermedad, ¿sí? No es un hecho biológico, sino que la vejez es un hecho cultural, ¿sí? Hoy en día vemos personas de 65, 70 años que decimos, wow,
ya ni lo vemos como que entró en el proceso de la vejez, ¿sí? Yo siempre digo, mi papá tiene 80 años, y si ustedes ven a mi viejo, dicen, nada, imposible que tu papá tenga 80 años. ¿Por qué? Porque uno está relacionado o sea, cuando uno piensa, 80 años, uno se imagina el abuelito de nuestra época. Mi abuelo a los 80 años, si lo comparo con mi papá, mi abuelo estaba súper deteriorado, ¿sí? Entonces, por eso digo que no es un hecho biológico, sino es un hecho cultural. Si vos te sentís vivo, te sentís motivado, no hay vejez que te pare, ¿sí? En la vejez también muchas veces, ¿qué pasa? Hay una reducción de los intereses, uno deja de interesarse por las cosas. Hay pérdida en la fluidez mental, ¿sí? Eh, También muchos pasan por el tema de la soledad, del aislamiento, ¿sí? Uno espera la muerte, ¿no? ¿Sí? Y suceden cambios graduales, ¿sí? Y ahí tenemos lo que es la edad cronológica, que son los años transcurridos desde que uno nació, ¿sí? Después tenemos la edad biológica, que son los cambios físicos y los cambios biológicos. Después tenemos la edad social, que ¿a qué hace referencia? A esta capacidad de contribuir al trabajo, ¿sí? La utilidad social. Después tenemos la edad psicológica, ¿sí? Que va en función a qué, a los cambios cognitivos, a los cambios afectivos, a los cambios de personalidad a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, eh, con respecto al envejecimiento, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento es consecuencia de acumulación de gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo de todo el tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades tanto físicas como mentales y un aumento de riesgo de enfermedades y finalmente la muerte. Eso visto desde lo que sería el punto biológico, ¿sí? Y hay dos tipos de envejecimiento que no son lo mismo. Por un lado tenemos envejecimiento normal y por otro lado tenemos envejecimiento patológico, ¿sí? Cuando hablamos de envejecimiento normal, implica cambios graduales, tanto biológicos, psicológicos y sociales, que están asociados a la edad que ocurre con el paso del tiempo, ¿sí? En cambio, envejecimiento patológico se refiere a los cambios que se producen como consecuencia ¿de qué? De una enfermedad, de malos hábitos y que no forman parte de un envejecimiento normal. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos? Bien, entonces, ahora sí vamos a hablar de acompañar en la vejez. Nosotros debemos desarrollar herramientas que favorezcan la salida, más que nada, del aislamiento de estas personas en la vejez. Ayudarle a la aceptación del paso del tiempo, de la enfermedad en otros casos, de las limitaciones otras veces, ¿sí? Esto de acompañar en la vejez se desempeña más que nada en un entorno habitual familiar y social, ¿sí? Acuérdense que el geronte es un objeto de cuidado, ¿sí? Debe ser tratado como sujeto de cuidado. Nosotros debemos con el geronte utilizar la creatividad, como lo hacemos con los niños, establecer siempre un vínculo positivo, siempre teniendo en cuenta el interés, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, acompañar a los ancianos implica considerar varios aspectos fundamentales, ¿sí? Primero, el significado de la vejez, el paso del tiempo, tener en cuenta la enfermedad, tener en cuenta el deterioro físico y mental, tener en cuenta la sociedad y la soledad, el aislamiento, ¿sí? Y por último, la inevitabilidad de la muerte, chicos.
¿sí? Los ancianos perciben la salud de manera diferente a los niños, a los jóvenes, a los adultos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Sí, pero ¿Por qué? Porque saben, ¿sí?, que la muerte es inevitable, que no son mortales, que somos mortales, no inmortales, perdón, ¿sí? Y eso muchas veces nos lleva a la depresión. Entonces, nosotros como acompañantes, como les dije recién, debemos ayudar a los ancianos a aceptar el paso del tiempo, la enfermedad, las limitaciones, ¿sí? El aislamiento. Es crucial que nosotros al anciano también lo tratemos con suavidad, con respeto, que los escuchemos, que los comprendamos, ¿sí? Satisfacer sus necesidades básicas, higiene, alimentación, necesidades fisiológicas, espirituales, necesidades de autoestima, ¿sí? ¿Cuántas veces uno ha escuchado a una persona anciana que te dice, ¿y para qué estoy viva si no sirvo para nada? Porque no puede realizar quizás por un estado físico lo que hacía anteriormente, ¿sí? Entonces se sienten inútiles. Y es donde más nosotros tenemos que estar. Por eso siempre lo digo, quien tiene un abuelo, una abuela o una persona adulta mayor que la tiene viva, como digo yo, pasen, aunque sea a tomar dos mates y presten un ratito de atención. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos claves en el acompañamiento? Primero, respetar sus tiempos. ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, a ver, los movimientos de los ancianos son más lentos. ¿Sí? Bien. Con el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿sí? Al anciano le faltan piezas dentarias o hay alguna patología relacionada con el tema de la deglución, de la digestión, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si le faltan piezas dentarias, no le vamos a dar un bife de chorizo que se le va a hacer imposible comerlo, ¿sí? Bien, nosotros también somos el puente con la familia, actuamos como intermediarios entre el anciano y la familia, ¿sí? Que a veces lamentablemente los desvalorizan, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta el tema de las rehabilitaciones en muchos y seguir esas indicaciones médicas, estimular a ese anciano durante la rehabilitación, ¿sí? Debemos tener en cuenta ciertas discapacidades por ahí, por ejemplo, como es la sordera. Sí, yo no me olvido nunca de mi abuela, que siempre lo digo, falleció el año pasado con 98 años, por ahí te escuchaba, por ahí no te escuchaba, ¿viste? Con respecto a esto de la sordera. Y cuando realmente te escuchaba, se enojaba y te decía, ¿y por qué me estás gritando? Si yo te estoy escuchando igual. Y por ahí a lo mejor le hablaba y no te escuchaba. Yo siempre dije, yo no sé si se hacía la sonsa directamente y escuchaba lo que le convenía o realmente, no sé, hay que tenerle paciencia, ¿sí? Pero todo eso siempre mostrando que alegría, siendo serviciales, darle importancia también a todas sus manifestaciones de dolor, de cansancio, de problemas digestivos, ¿sí? Debemos estar siempre también, obviamente, en constante comunicación con los profesionales, ¿sí? Ni hablemos si nos damos cuenta de algún signo, de algún síntoma por ahí patológico, y tener cuidado con la depresión, ¿sí? ¿A qué hago referencia con esto? Muchas veces las personas adultas mayores nos suelen, eh, ¿cómo decir?, relatar eh, cosas de su vida, ¿sí? Respetar esos relatos, ¿sí? Pero podemos, ¿qué hacer muchas veces? Distraer su atención de esos recuerdos que por ahí lo entristecen, de su dolor, ¿sí? Bien,
también debemos respetar la autonomía, porque nosotros por ahí también creemos que, uy, porque son personas adultas mayores, muy mayores, no pueden hacer tal cosa y lo queremos hacer nosotros. No, si tiene independencia, respetarla, ¿sí? Yo me acuerdo mi abuela, por parte de mi mamá, que padecía Alzheimer, padeció más de 15 años Alzheimer, eh, ella ya había agarrado la viveza de que, ay, ella no podía hacer nada. La vagueza, mejor dicho, no la viveza. La vagueza, ella nunca podía hacer nada. Entonces, vamos a suponer, bueno, ahí había que poner la mesa. Ella no podía poner la mesa. Entonces, no, vamos, vamos, Nelinda, vamos a poner la mesa, vamos a buscar los platos. Con una cara, como diciendo, déjame de joder, pero vamos, si lo puedes hacer. No es que no lo puedes hacer. No, que me duele la pierna. Ella siempre tenía algo, ¿sí? Entonces ahí fomentamos que la creatividad, ¿sí? Fortalecemos todas esas capacidades que tiene de autonomía. Después podemos promover las actividades que disfrute, ¿sí? A mi abuela le encantaba el tema de la jardinería, nos íbamos al patio, acomodábamos las plantas, las flores, siempre había algo para hacer. A otros les gusta cocinar, a otros les gusta, no sé, el arte, ¿sí? El pintar, y permitirle siempre que cuente todas sus experiencias de vida, ¿sí? Demostrarle que nosotros sentimos ese placer estando en su compañía. ¿Y cómo lo demostramos? Siendo afectuosos, ¿sí? Afectuosos pero constantes, obviamente, y firme con la terapia y el rol que nosotros vamos a cumplir, ¿sí? Y por otro lado, con respecto a los ancianos, ¿sí? Muchos son pacientes con riesgo suicidio, ¿sí? O suicida, ¿sí? En la parte de geriatría. El suicidio en ancianos es un problema de salud pública, ¿sí? Y nosotros como acompañantes terapéuticos jugamos un papel crucial en la reducción del riesgo suicida, ¿sí? Tanto en lo que son internaciones psiquiátricas, en hogares de día, en instituciones geriátricas o en el domicilio de ese paciente, ¿sí? El profesional no solamente disminuye el riesgo del paciente, sino también que alivia a la familia. Sí, que muchas veces la familia no es consciente de la gravedad de esa situación. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con riesgo suicida? Eh, no me refiero muchas veces a los tipos de suicidio por ahí que nosotros estamos acostumbrados a llamar, sino que el geronte deja de alimentarse, deja de tomar agua, ¿sí? Y lo digo por experiencia propia también, ¿no? Con la abuela pasaba eso. No, ¿para qué voy a comer? ¿Para qué voy a tomar agua si me voy a morir? Ya está, te decía, ¿sí? Eso es un riesgo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra función o nuestras funciones como acompañantes terapéuticos? La contención diaria, el apoyo emocional, el apoyo psicológico constante, ¿sí? La reinserción social, ayudar en la integración del paciente en nuevos entornos, muchas veces como los geriátricos, hospitales de día, ¿sí? Y la post-tentativa suicidio. O sea, brindar herramientas para que el paciente se ancle nuevamente a la vida, ¿sí? Y eso implica la aceptación de la muerte como un proceso natural, no como un proceso que uno desea. ¿Ok? Yo antes les hablé del envejecimiento normal y del envejecimiento patológico. Lo que es el envejecimiento normal
implica esto de cambios graduales, cambios biológicos, cambios psicológicos y cambios sociales que están asociados a la edad, ¿sí? Que son inevitables. Dentro de esos cambios tenemos todo lo que son los cambios cognitivos o neurocognitivos en realidad, ¿sí? Bien, es esto de similar, por ejemplo, la lentitud en los movimientos corporales, las disminuciones en el tiempo de mantenimiento de la atención sostenida que puede tener el adulto mayor, ¿sí? También cambios en la memoria, en lo que es, por ejemplo, la memoria inmediata, ¿sí? Que la memoria inmediata nos permite a nosotros retener datos durante al menos un minuto, que eso no se altera en lo que son los ancianos sanos. Después está, por ejemplo, la memoria reciente, ¿sí? Ellos por ahí pueden tener alguna lentitud, perdón, en la búsqueda de esos datos recientes, debido a qué? A fallos en el procesamiento y en la fijación de esa información, ¿sí? Después pueden ser con el tema de la memoria del trabajo, ¿sí? Esa capacidad de retener y de manipular información nueva para poder realizar una actividad, ¿sí? Otras funciones cognitivas en el envejecimiento normal es el tema de la orientación y el razonamiento. El anciano con envejecimiento normal no pierde la orientación en lugares conocidos, ¿sí? Y no hay dificultad para realizar también razonamientos lógicos, razonamientos deductivos para poder resolver problemas cotidianos, ¿sí? Bien, tampoco presentan un anciano con envejecimiento normal, no presenta trastornos en que la comprensión, en la expresión de ideas, ¿sí? Bien, sí puede haber cambios en la motricidad. Por ejemplo, a ver, en los movimientos, en la marcha, que eso disminuye muchas veces la reacción ante un obstáculo, ¿no? Está el tema de la pérdida de la agilidad, de la coordinación, de la fuerza muscular, ¿sí? Los temblores en las manos, que eso, por ejemplo, afecta a lo que es la motricidad fina, ¿sí? Eh, el tema de los cambios de la personalidad, ¿sí? Las personas adultas mayores eh, por ahí tienen esto de que su interés se reduce a la propia persona, por eso decimos que entra acá todo lo que es egocentrismo, ¿sí? A todas sus necesidades individuales. Ellos se rehusan muchas veces a cambios, ¿sí? Ni hablemos de decirle, ay, vamos a ir de vacaciones, vamos a salir para acá, vamos a ir a una fiesta, vamos a hacer, no sé, cualquier actividad que le altere su rutina, ¿sí? Y el anciano se vuelve también más esquemático con los hábitos, con los horarios, ¿sí? Bien. Eh, a ver, no quiero irme tanto tampoco de tema. Eh, por otro lado, tenemos, a ver, con respecto a esto de los dos diferentes tipos de envejecimiento normal y patológico, tenemos el deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve se encuentra entre el envejecimiento normal y el patológico, ¿sí? Que en realidad el deterioro cognitivo leve se caracteriza más que nada por una disminución del funcionamiento intelectual respecto a los niveles previos, ¿sí? Sin ningún otro tipo de, obviamente, déficit cognitivo que sea significativo, que indique demencia,
¿sí? Mayormente el deterioro cognitivo leve, no en todos los casos, pero en gran parte constituye un estado transicional que puede evolucionar hacia la enfermedad de Alzheimer. ¿O no? ¿Sí? Entonces, si hablamos de el deterioro cognitivo leve, ¿cómo se puede diagnosticar deterioro cognitivo leve? ¿Sí? Quejas. ¿Sí? Esas quejas mayormente son expresadas por personas cercanas y, o los cuidadores, por ejemplo. ¿Sí? De que se empezó a olvidar cosas o que hace o que comete errores que no sabemos si son por descuido o son porque hay un deterioro cognitivo, ¿sí? Que yo siempre me acuerdo, me acuerdo de la abuela de una amiga que vivía al frente de casa, que nosotros le robábamos los bombones de la caja de galletitas que tenía escondida en su ropero, no me lo olvido más, que me acuerdo que un día su madre, en realidad la hija de esta señora, va a la casa de mi mamá a pedir la plancha porque no encontraba la plancha, que mi mamá planchó y no sé dónde puso la plancha, que la plancha, que la plancha, que la plancha. Resulta que a la noche cuando va a hacer de comer abre la heladera y la plancha estaba dentro de la heladera, por ejemplo. Esas pequeñas cosas. Entonces el diagnóstico se da por esto, por estas quejas muchas veces expresadas por estas personas o estos parientes o los cuidadores por ahí más cercanos. Se hacen también todo lo que son pruebas neuropsicológicas que en realidad tienen el objetivo de objetivizar este deterioro en todo lo que son las capacidades cognitivas. Y hay diferentes también subtipos, podemos decir, de deterioros cognitivos leves. ¿Sí? Está el deterioro cognitivo leve tipo memoria, ¿sí? O amnésico, ¿sí? Que es el subtipo, digamos, más frecuente y el que más evoluciona hacia lo que es el Alzheimer, ¿sí? Y tenemos lo que es, por ejemplo, deterioro cognitivo tipo global, donde acá todas las funciones cognitivas se ven afectadas en cierta medida, ¿sí? Y también es más probable que evolucione hacia Alzheimer o a lo que es demencia vascular. Y después tenemos lo que es deterioro cognitivo tipo no memoria, ¿sí? Que afecta funciones cognitivas distintas de la memoria, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Que es más probable que se incline por lo que es una demencia frontotemporal o una demencia vascular. Bien, y ahí podemos estar hablando de envejecimiento patológico, que el envejecimiento patológico o el envejecimiento también se lo llama secundario, se debe a enfermedades, se debe a malos hábitos, que no forman parte del envejecimiento normal, demencias, Alzheimer, Parkinson, cirrosis por alcoholismo, por ejemplo. Entonces vamos a estar hablando de estos ejemplos de envejecimiento patológico, como son las demencias. Las demencias en realidad que implican un deterioro cognitivo severo que interfiere en la vida cotidiana, ¿sí? Que va acompañada de que de la pérdida global del intelecto y la personalidad, ¿sí? Entonces, la demencia que implica progresión, ¿sí? Irreversibilidad, no son reversibles. Sin embargo, hay algunas condiciones que pueden provocar síntomas de demencia reversibles, como es, por ejemplo, una depresión severa, ¿sí? Como es el uso inapropiado por ahí de drogas, ¿bien? Como es el hipertiroidismo, por ejemplo, ¿sí? O cuando se genera un aumento de la presión en el cerebro, o las personas con diabetes pueden también tener un desequilibrio de azúcar en sangre, esas serían reversibles, ¿sí? Pero las demencias irreversibles,
¿sí? Son las más frecuentes, que son las degenerativas primarias y las vasculares. Por ejemplo, demencia tipo Alzheimer, ¿sí? La demencia prefrontal y la enfermedad de Parkinson. Bien, nosotros vamos a estar hablando más que nada de Alzheimer y Parkinson, que en realidad el Alzheimer se caracteriza por la incapacidad de fijar información nueva, ¿sí? Y también la falta de capacidad para reconocer la propia enfermedad, ¿sí? Entonces, las personas con Alzheimer, ¿cuáles son los síntomas que puede llegar a tener? Estados depresivos, apatías, ¿sí? Preguntas repetitivas, que mayormente uno comienza con esto, de las preguntas, los olvidos, y dice, irritabilidad, ¿sí? Eh, el tema de deambular, de la intranquilidad, de la resistencia por ahí a bañarse, tener problemas para comer, dificultades en funciones de rutina, por ejemplo, atarse los zapatos, utilizar el cuchillo y tenedor. Y después hay dificultades un poco más avanzadas del Alzheimer, que es cuando ya uno tiene dificultades para caminar, dificultades para comer, para bañarse, el tema de la incontinencia, bueno, entre otros. ¿Sí? Pero la evolución de la demencia tipo Alzheimer pasa por diferentes estadios. Tenemos lo que es el estadio intermedio, ¿sí? De la evolución del Alzheimer, que pueden surgir ahí todo lo que son ideas tanto delirantes como alucinaciones, ¿sí? En lo que es la temática delirante pueden aparecer ideas, por ejemplo, de que es mal alimentado, de que es envenenado, o las ideas de por ahí, ¿cómo decir? Que le cambian los objetos del lugar, ¿sí? O ser víctimas, o ideas, ¿no? De ser víctimas de, no sé, de engaños, de infidelidades. Y después está el estadio avanzado, que, digamos, a medida que la enfermedad progresa, obviamente que se profundizan esas dificultades cognitivas y afecta lo que es la memoria semántica y episódica remota. Entonces, común la pérdida, por ejemplo, de la orientación espacial, ¿sí? Incluido dentro de su propia casa. Eso mayormente pasa a la tercera noche, ¿sí? Durante la noche más que nada. Después pueden aparecer todo lo que es pérdida de funciones corticales, como es la afasia, que es la pérdida del lenguaje, ¿sí? Que afecta la expresión y afecta la comprensión verbal, también afecta la lectura y afecta la escritura, ¿sí? Eh, Genera muchas veces esto de la dificultad para nombrar cosas, ¿sí? Objetos, verbos, ¿sí? Después está la praxia, ¿sí? Que es la desintegración y desorientación de los movimientos necesarios para realizar un acto, ¿sí? Está la agnosia, que es la pérdida de la capacidad para el reconocimiento visual, ¿sí? O a través de otros sentidos, los objetos, ¿sí? Después hay síntomas por ahí un poco más avanzados, que es el tema de la hiporexia, que es esto de llevarse toda la boca, ¿sí? También la pérdida de la capacidad para reconocer caras, ¿sí? Incluido su propia cara, el tema de la mirada perdida, ¿sí? Sin tener ningún interés en lo que sucede en su entorno, el descuido personal, ¿sí? También el cuerpo se vuelve rígido, ¿sí? Como con una postura inflexible, ¿sí? Al final de la enfermedad, ¿sí? Suele ser la postración muchas veces, ¿sí? Con una desconexión psíquica del entorno, ¿sí? Con insensibilidad, con ausencia de sufrimiento. Y en las personas que padecen Alzheimer,
la neumonía es una de las causas comunes de muerte. ¿Sí? Toda esa evolución de Alzheimer puede durar entre 5 o 10 años. ¿Sí? Siendo mucho más rápida en casos de inicio temprano que se da entre los 50 y los 70 años. ¿Bien? ¿Cuáles son las... Perdón, Meli, ¿querías decir algo? Yo te No, interrumpo. no, sí que le seguía. Bien. ¿Cuáles son, por ejemplo, a ver, las causas de Alzheimer o mal de Alzheimer? Uno, la herencia. ¿Sí? La enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que es antes de los 60 años, suele tener antecedentes familiares. ¿Sí? Después, por ejemplo, el Alzheimer es mucho más frecuente en afroamericanos que en norteamericanos, por ejemplo. ¿Sí? Después hay investigaciones que sugieren la participación del SIM en lo que es la génesis de ciertas placas eh, neuronales que pueden también afectar. Después, por ejemplo, un traumatismo del cráneo que puede desencadenar la enfermedad en personas que obviamente están predispuestas. Y después todo lo que son factores vasculares, ¿sí? Lesiones vasculares, más que nada en lo que es arterias, las arterias de mediano calibre en todo lo que es la corteza frontal y parietal. ¿Sí? Eh, Todo lo que sería el diagnóstico generalmente incluye exámenes generales, ¿sí? Para poder determinar la gravedad de esas deficiencias cognitivas, y también se pueden realizar pruebas como la tomografía computarizada o ciertos exámenes por ahí un poco más detallados por un neurólogo. ¿Sí? Un examen, a ver, microscópico del cerebro, ¿sí? Post-mortem, en realidad es el único método para poder confirmar el diagnóstico de Alzheimer. ¿Sí? Y si hablamos del tratamiento, no existe ningún medicamento para curarlo. ¿Sí? El tratamiento o los medicamentos pueden aminorar los síntomas, la confusión, el insomnio, la agitación, la depresión. ¿Sí? Entonces hay algunos medicamentos que pueden mejorar las funciones diarias, pero no detienen el progreso de la enfermedad. ¿Sí? Bien, después está todo lo que es demencia por trombosis múltiples, que es la enfermedad microvascular, que es la segunda causa más común de demencia irreversible después del Alzheimer, que esta demencia en realidad es causada ¿por qué? Por pequeños trombos dentro del cerebro. ¿Sí? Que obviamente, a ver, los síntomas varían dependiendo de la sección, digamos, del cerebro que está afectada. ¿Bien? Pero el Alzheimer constituye el 60% de las demencias. ¿Sí? La trombosis que yo le nombré recién representa el 20%. Y el otro 20%, el otro, sí, 20 está bien, representa otras causas. ¿Sí? Bien, pero a ver, con respecto a las recomendaciones para el cuidado de pacientes con demencia, sea cual sea, hay que crear un ambiente familiar, un ambiente constante. ¿Sí? Planificar muchas veces o simplificar también los quehaceres diarios. ¿Sí? Mantener sí, un ambiente de calma, un ambiente ordenado, que por ahí muchas veces nos cuesta, eh, porque no llegamos a comprender totalmente por ahí las demencias y decimos, uy, otra vez me vuelvo a repetir lo mismo y estamos cansados. ¿Qué es cansador? Es agotador, sí lo es. Pero si comprendemos realmente lo que son las demencias, nos vamos a dar realmente cuenta que
la persona no lo hace por el simple hecho de molestarnos, ¿sí? Debemos saber comprender también todos sus cambios de humor, ¿sí? Pasar tiempo agradable con ese paciente, promoverle la alegría, promoverle el sentido del humor, que muchas veces también lo van perdiendo, ¿sí? También hay que tener cuidados en el tema de la nutrición con estas personas, ¿sí? Comer sin prisa, ¿sí? Relajados, ¿bien? Evitar frustraciones si ese anciano, por ejemplo, se ensucia comiendo, cortarle los alimentos, o utilizar, yo me acuerdo mi abuela que utilizábamos platos soperos, ¿para qué? Para que no se le caiga la comida del plato, ¿sí? No se le salga, ¿sí? Porque si no se frustraba, ¿sí? Eh, con respecto también al cuidado de la higiene, facilitar el baño, facilitar el tema de vestirse. Por ejemplo, yo me acuerdo que con mi abuela, ¿qué hacíamos? Antes de que se bañe, le decíamos, bueno, vamos a preparar la ropa que te vas a poner, porque muchas veces ella utilizaba ropa que no era adecuada quizá para la ocasión, y ni cuenta se daba, y mi abuela era una mujer muy coqueta. Entonces hacíamos eso, bueno, a ver, Nelinda, vamos a preparar la ropa que te vas a poner ahora cuando te bañes. Entonces preparábamos la ropa que iba a usar, ¿sí? Facilitábamos el tema de esto del baño, de vestirse. Algo que también yo siempre lo cuento es que yo al principio, cuando mi abuela empezó con el Alzheimer, como que no entendía mucho lo que pasaba, era un poco chica, eh, y me acuerdo que mi abuelo había pegado con la gotita, que yo no sé si se los conté a ustedes o no, pero lo vuelvo a contar porque es algo que siempre me llamó la atención y digo, wow, qué loco. Vos ibas al baño de la casa de mis abuelos y no podías apagar la luz, porque había pegado la tecla con la gotita, ¿sí? Algo que siempre me llamó la atención y nunca había preguntado, hasta que realmente tomé conciencia de lo que le pasaba a mi abuela, que fue cuando me fui con ellos 3 meses para ayudarlo. Mi abuela había pegado la llave del baño, de la luz del baño, y también la del velador de la pieza, porque mi abuela, si no, se desorientaba dentro de la casa, ¿sí? También esto de muchas veces conservar a las personas con las personas, mejor dicho, que tienen demencia, las rutinas familiares, ¿sí? Y nunca dejar sola a una persona en estado de confusión, ni hablemos en una ducha, en una bañera, ¿sí? Bien. Si hace falta utilizar, por ejemplo, a ver, pañales descartables, y bueno, si hace falta utilizar cubiertas de protección en la cama, también. También el tema del ejercicio es fundamental, el caminar, el bailar, el hacer ejercicio, en practicar deporte, lo que disfrutaba, ¿sí? La recreación también es súper importante. Los programas de televisión selectivos, no sé, la música, qué sé yo, leer, la jardinería que yo les nombré antes, las manualidades, ¿sí? Y tener en cuenta el tema de la seguridad. Bien. La seguridad hablo, por ejemplo, en el baño, ¿sí? Estas barras para que la persona se pueda o pueda utilizarla de apoyo, las alfombras antideslizantes, ¿sí? El tema de las luces nocturnas que yo les contaba antes, que eso reduce por ahí la confusión en la oscuridad. Eh, Tratar de tener la casa en orden, el espacio ordenado, ¿sí? Y el tema de vigilar actividades peligrosas, por ejemplo, la persona que fuma, ¿sí? Vigilar la persona que utiliza la cocina, la persona que utiliza los utensilios domésticos, ni hablemos del tema de conducir un vehículo, olvídense, ¿sí?
Bien, ni hablemos de, no sé, herramientas motorizadas. Si esa persona tiene acceso, no sé, a un arma de fuego, y se los pongo así, a elevado la cosa. Eso hay que tener suma vigilancia, ¿sí? En esas actividades peligrosas. Bien, mi abuelo, por ejemplo, había colocado una caja fuerte, donde mi abuela no tenía acceso y tenía muchas cosas dentro de esa caja fuerte por el mero hecho de que, uy, no lo vaya a tocar la Nelinda y pase algo grave, ¿sí? Así que eso también, el tema de estar muchas veces al 100, como decimos nosotros. Y otra cosa es el tema de la deambulación. Muchas personas con demencia se pierden. Entonces, se puede utilizar, a ver, un brazalete con el nombre, con la dirección, con el número de teléfono, con la condición médica, un collar, lo que fuera. ¿Sí? Bien. Y con respecto al trastorno del sueño, ¿sí? ¿Qué ayuda a dormir mejor? Las actividades, el ejercicio. Con respecto al sueño, también acuérdense de las luces, ¿sí? Y en casos también por ahí extremos, eh, puede ser necesario el tema de la medicación, ¿sí? Para reducir tanto la frustración como inducir el sueño, ¿sí? Y estén atentos también al tema de la depresión, la tristeza, la pérdida de interés, los cambios en el sueño, los cambios en el apetito, los pensamientos de muerte, los pensamientos de suicidio, ¿sí? Bien, vamos hasta ahí, sé que hablé mucho hoy. No, está bien, profe. Bien, entonces voy a ir con lo último de hoy. El rol del acompañante terapéutico en este caso, las demencias, que va a ser fundamental y va a ser multifacético, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras funciones? Compartir, escuchar, observar, ayudar a realizar actividades, frenar impulsos, contener y estimular. ¿Sí? El objetivo es que el paciente se sienta cuidado, que el paciente se sienta protegido y apoyado. ¿Sí? Después el tema de ayudar a la resocialización del paciente. ¿Sí? Desarrollar estrategias también para la reinserción familiar y social. Bien. El acompañante terapéutico también tiene una capacidad específica y ocupa un lugar, acuérdense, en lo que es una estrategia terapéutica. ¿Sí? Entonces, una de sus responsabilidades también incluye empoderar a los pacientes. Y acuérdense siempre de los síntomas conductuales de las demencias. ¿Cuáles son? Cambios de la personalidad, ansiedad, angustia, agitación, en algunos casos aversión, insultos en otras, amenazas, delirios, alucinaciones, deambulaciones sin sentidos, ¿sí? Entre otras. Eso no significa que todas las personas que tengan demencia van a tener todos esos síntomas, ¿no? ¿Sí? Evaluar la seguridad ambiental, factores de riesgo, equipos eléctricos, líquidos peligrosos, medicaciones, que estén en un lugar seguro, ¿sí? Considerar el tema del riesgo en actividades cotidianas, el baño, el tema de la deambulación, el tema de vestirse, y adaptar muchas veces el hogar a las necesidades de ese paciente. ¿Sí? El desafío principal, ¿cuál va a ser? Encontrar un equilibrio. ¿En qué? En el cuidado y evitando el exceso de cuidado. ¿Sí? Porque muchas veces nos excedemos. ¿Bien? Bien, hay también algo que podemos hacer es el tema de ejercicios de rehabilitación cognitiva para las demencias, por ejemplo, los cuestionarios, por ejemplo, la búsqueda de objetos,
los pictogramas, ¿sí? El tema de los dibujos, el tema de, por ejemplo, jugar con lo que serían oraciones desordenadas, ¿sí? La clase que viene, el día lunes, vamos a hablar de enfermedad de Parkinson, que es algo que no lo vimos en la clase de hoy. Vamos a estar hablando también de algunos ejercicios con respecto a el Parkinson eh, y a ver qué me falta. Eh, un segundo. Estoy abriendo el campus virtual. Denme un segundito. Bueno, entonces, Alzheimer, Parkinson, acá ya lo tengo. Otra cosa con respecto a el Alzheimer. Em, a ver, la enfermedad de Alzheimer se clasifica en varios tipos según diferentes criterios. ¿Sí? Los más comunes es el Alzheimer de inicio temprano, que afecta a personas entre 30 y 60 años. El Alzheimer de inicio tardío, que afecta a personas mayores de 65 años en este caso, y después está lo que es Alzheimer inflamatorio, que en realidad se caracteriza por la presencia de procesos inflamatorios en el cerebro, y el Alzheimer no inflamatorio, ¿sí? Después hay otros tipos de Alzheimer, que es el Alzheimer leve, el Alzheimer moderado, el grave. Bueno, eso también quería decírselo. Sí, te vi, Meli, que te fuiste. Pero no, solamente le estaba contando un poquito de los diferentes tipos de Alzheimer que hay, pero le decía que la clase próxima el lunes vamos a hablar de lo que es Parkinson y, bueno, obviamente su diagnóstico, su tratamiento. Les voy a compartir también un videito de ejercicios, ¿sí? Y cómo adaptar muchas veces el hogar más que nada eh, para estos tipos de enfermedades y vamos a charlar también de los grados de afección del Parkinson que son diferentes. Y estaba abriendo el campus virtual porque luego de eso vamos a estar hablando de lo que es la terapia ocupacional, ¿sí? En estos tipos de patologías. Luego de eso vamos a hablar de lo que es acompañamiento en el proceso de duelo, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta, qué es el duelo, las partes de la definición del duelo, ¿sí? Los diferentes, o las fases, mejor dicho, del duelo, las tareas del duelo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de los diferentes tipos de duelo, duelo bloqueado, duelo normal, duelo complicado, duelo patológico, en el patológico en el que más nos vamos a basar nosotros para luego seguir con acompañamientos en pacientes terminales, ¿sí? Después la semana que viene vamos a ver si nos reencontramos el próximo viernes o no, ¿sí? Vamos a ir viendo. Así que entonces, próxima clase, seguimos con, o comenzamos, mejor dicho, me lo voy a anotar como siempre, con Parkinson, para luego hablar un poquito de lo que es la terapia ocupacional y empezar con acompañante terapéutico ya se me fue, antes en pacientes terminales, ¿sí? Bien, entonces, Meli, como siempre te lo digo, muchas gracias por acompañarme.
Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, ¿sí? El lunes a las 15, 15:05, 15:06, 15:07. No, 16, perdón, siempre me confundo de horario. Disfruten el fin de semana largo y nos vemos el lunes entonces. Un beso enorme. ¿Sí? Muchas gracias, Melissa, y muchas gracias también a los compañeros que ven la clase grabada. Nos vemos, chau, chau.